la verdad os hará libres. Si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Respondieron: linaje de Abraham somos, jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Hay muchas veces que en la vida misma nosotros no advertimos que podemos estar siendo esclavos. Y al no notarlo, ¿verdad? Es como que no llegan ni noticias a nuestro corazón de una cosa así. Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Dios les bendiga mucho, amados hermanos, bendiciones. Tomen su asiento, por favor. Gloria al Señor. Gracias, Jesús. Esta voz no es que estuve haciendo un curso rápido de locución, sino que, bueno, las inclemencias del tiempo hicieron lo suyo, ¿no? Gloria a Dios, y allí andamos con nuestra gargantita sufriendo esto. Pero es una bendición grande, amén. No podemos callar lo que hemos visto y oído, dice la Biblia, y realmente es así. Gloria a Dios. Esto es tremendo. Mire, vamos a compartir la palabra, que el Señor nos ayude hoy para poder comprender esto. Gloria a Dios. Mire, es interesante. Vamos a extraer de la palabra 3 versículos como primera medida para poder echar una base sobre lo que vamos a conversar hoy, ¿no? En el libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6, es el primer versículo que queremos justamente revisar juntos. Aquí vemos que hay algo interesante. Mire, dice, gloria a Dios, libro de los Hechos, capítulo 1, versículo 6. Hechos 6, 1. Gloria a Dios. Mire, al revés. No, está bien, perdón. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Aquí vemos un versículo en donde dijo Jesús, donde habló Él. Vamos a ver 3 versículos. En uno donde habló Jesús, en otro donde habló Pedro y otro donde habló Pablo. Y en los 3 nos van a direccionar hacia donde yo creo con todo mi corazón que el Espíritu Santo nos quiere llevar en esta tarde. Fíjense, ¿quién estaba haciendo? Le estaban haciendo una pregunta a Jesús, ¿verdad? Y cuando le preguntan, ¿no es cierto?, sobre los tiempos, sazones, sabemos lo que es sazón, ¿verdad? Sazón es un tiempo oportuno, un momento. No es solamente un tiempo, una etapa, un periodo, sino un tiempo oportuno. O sea que dentro de un periodo, dentro de un tiempo, puede existir una sazón, o sea, un tiempo oportuno, especial, ¿verdad? Si nosotros de repente, para poder comprender esto, decimos, bueno, a ver, voy a ir a visitarte, no sé, estoy contigo entre los meses de abril y mayo, ¿verdad? Pero luego anexamos y decimos, bueno, exactamente el 23 de abril estoy contigo. Gloria a Dios. Ese es el tiempo justo. Esto como ejemplo para que podamos comprender lo que es una sazón, ¿verdad? O sea, hay un tiempo y hay un tiempo oportuno. El tiempo oportuno donde el Señor algo lindo va a hacer. Amén. Volvamos aquí. Jesús dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones. Claro, fíjense que la pregunta, mire, vayamos un instante, gloria a Dios. En el versículo 6, el título es la ascensión, o sea, en los momentos previos a que el Señor dejaba la tierra. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero, gloria a Dios, atenti con los peros en la Biblia. Amén.
Es interesante. Nosotros a veces ponemos pero para no hacer la voluntad, pero el pero en la Biblia es algo importante. Mire, no os toca a vosotros. ¿A quiénes? A los que estaban reunidos con Él. Pero el Señor no dijo, no le toca al creyente no saber sobre el futuro. Y esto es importante entenderlo. O sea, el Señor le dijo, no os toca a ustedes. Pero no olvidemos que tenía delante de Él una generación que no es la nuestra, por ejemplo. Ni estamos viviendo un tiempo como el que estamos viviendo hoy. O sea, ese momento previo a la ascensión, cuando el Señor va allí a la diestra del Padre. A partir de ese momento, ¿verdad? A partir de Jesucristo, ahí es donde comienzan los últimos tiempos. Y comienza todo un desarrollo del ministerio de Jesús aquí en la tierra. Aunque ya había terminado su participación en carne y en sangre, sus discípulos comenzaron la iglesia, ¿verdad? Estamos leyendo el libro de los Hechos. Entonces, lo interesante es que a esos que estaban allí con Él, o que estaban reunidos con Él, a esa generación, les dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las sazones. Pero yo pregunto, si nosotros somos conscientes de que estamos viviendo los últimos tiempos, si somos conscientes de que hay distintos escenarios, si los vemos en la Biblia, los vemos en la realidad, lo vemos en el noticiero, ¿amén? O sea, hay señales en el cielo, hay señales en la tierra, hay señales en Israel, hay señales en la iglesia. O sea, hay muchas señales que conforme a las Escrituras nos van mostrando que estamos viviendo los últimos tiempos. Entonces, acá vemos que hay un grupo que el Señor les está diciendo, no les toca a ustedes. Pero no dice, no nos toca a nosotros en este tiempo. Mire, vamos a avanzar otro poquitito más. Ahora vayamos junto a lo que Pedro dijo. En el libro de los Hechos, en el capítulo 3, versículo 19, a ver. Mire lo que dice aquí. 3 tiempos son. Primero el tiempo de Jesús, donde Él dice, no es el tiempo de que ustedes sepan esto. Gloria a Dios. Avanzamos un poquito en esta línea de tiempo y vemos a Pedro hablando. Pedro, en el capítulo 3, versículo 19, dice, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, fíjense qué tremendo, gloria a Dios. Si esto lo aunamos, lo unimos con la pregunta, con la primera pregunta que le hicieron a Jesús, también en el libro de los Hechos, lo que estaban esperando en aquellos días, los hermanos de aquellos días, era que el Mesías restaure el reino, ¿verdad? Ahora, el Señor sabemos bien que no vino a instalar en ese momento un reino terrenal, sino que vino a predicar sobre el reino de los cielos. Y lo interesante de esto es que cuando les habla de esto, ¿no? En un momento les dice, no, esto no es para ustedes, falta tiempo todavía. ¿Amén? Y llega Pedro, y Pedro comienza a proclamar, arrepiéntanse. Un tiempo de arrepentimiento, un tiempo de conversión. Y este tiempo de arrepentimiento y conversión iba a dar lugar a que vengan de parte del Señor tiempos de refrigerio. Y un refrigerio para aquellos días era justamente que Israel sea reivindicado, ¿verdad? Pero, mire, para nosotros, ¿qué vendría a ser? Si nosotros tenemos que ocupar nosotros el lugar de aquellos israelitas de aquellos días, ¿no es cierto? ¿Qué vendría a ser? Nosotros podemos preguntarle, Señor, ¿cuál será el tiempo de tu venida? No le vamos a preguntar cuándo va a restablecer el reino de Israel, porque ya lo sabemos. Pero lo que sí le podemos preguntar es cuándo será el tiempo de su venida. Y si estuviéramos viviendo en aquellos días, el Señor nos diría, nos corresponde a ustedes saberlo. Pero ¿y a nosotros? Tal vez sí. ¿Y por qué me baso en esto? Ahora vamos a llegar a ese punto. Lo interesante es que luego entra Pedro en la línea de tiempo que entró a correr, porque ya se fue el Señor, ya la ascensión se dio, ya empezó a correr una línea de tiempo, y Pedro comienza diciendo, arrepiéntanse y conviértanse. De esta manera van a llegar un tiempo de refrigerio.
Está hablando de otro tiempo, ¿verdad? Ahora luego entra en escena Pablo. Fíjense lo que dice Primera de Tesalonicenses. Y acá, hermano. Ay. Mire. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Mire, gloria a Dios. Entonces vemos que cuando habló Jesús, ¿no?, le dijo, esto no es para ustedes. Tal vez, quizá, puede ser que sea para nosotros. Gloria a Dios. Cuando habló Pedro, ¿qué pasó? Cuando habló Pedro dijo, arrepiéntanse, conviértanse y van a experimentar la gracia salvadora. ¿Amén? Ahora vamos a lo que dijo Pablo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 1. Pero acerca de los tiempos, mire qué coincidencia, ¿no? Acerca de los tiempos y de las ocasiones, sazones, momentos oportunos. Acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Atente acá, porque Jesús dijo, no les toca a ustedes, pero Pablo ya dice otra cosa. No es que está contradiciendo lo que dijo Jesús, pero les está diciendo, ustedes saben que ese día vendrá como ladrón en la noche. Le está hablando a otra generación, ¿verdad?, en donde ya la cosa fue... ¿Por qué esencialmente se produce un cambio? Porque si nosotros vemos la línea de tiempo desde los días de Jesús hasta la aparición o el levantamiento de Pedro, que comienza a predicar, y vamos un poquito más lejos y vemos la aparición de Pablo, en realidad no tenemos una diferencia de tantísimos años, ¿verdad? Pero sí hubo un hecho poderoso en el medio. Porque Jesús cuando asciende, no nos toca a ustedes. Pero, ¿qué decía? Vamos de vuelta. Hechos capítulo 1. Mirá, gloria a Dios. Mire, libro de los Hechos, capítulo 1. Mirá qué importante. Dice, pero, versículo 8, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Si nosotros vemos esto, aquí tenemos que comprender algo. Les dice, no les toca a ustedes saber esto de los tiempos, pero deja abierta una puerta, ¿verdad? O sea, dice, no les toca a ustedes, pero, ¿no? ¿Qué pasa cuando nosotros ponemos un pero? A veces lo ponemos como una excusa, pero otras veces dejamos una puerta abierta, ¿verdad? De repente decimos, bueno, no, por ahora no, le decimos al vendedor que está en la calle. Pero, ¿no? Y bueno, entonces ese pero, mañana te va a volver a tocar el timbre, vuelve otra oportunidad. Y esta oportunidad la asocia con la venida del Espíritu Santo. La asocia con el Pentecostés. ¿Con qué la asocia? Con el Pentecostés. Impresionante. ¿Por qué? Al llegar el Espíritu Santo, se produce una revelación. Ese poder del Espíritu Santo, se puso un poder dentro de la persona. Algo maravilloso, es como un estruendo. El día del Pentecostés hubo un estruendo literal, pero también un estruendo personal en el interior de cada uno de los creyentes. De tal manera que muchos comenzaron a hasta hablar en otras lenguas y a cambiar muchas actitudes. Mire qué interesante. Mire, vamos al capítulo 5 nuevamente de 1 de Tesalonicenses cuando habla Pablo. Y dice, acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermano, de que yo escriba. Porque vos sabés perfectamente. Decirle que está lo tuyo. Vos sabés perfectamente. Gloria al Señor. Esto es tremendo. ¿Y eso es gracias a qué? Al poder del Espíritu Santo derramado en el Pentecostés. Mire, entonces vamos a avanzar otro poquitito más. Cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina. Aquí tenemos algunos datos de aquellos días. Como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tiniebla para que aquel día os sorprenda como ladrón. Entonces fíjense que está diciendo, ustedes no están en ignorancia, ustedes no están en tinieblas para que ese día los sorprenda. Ustedes tienen que estar avisados. Ustedes tienen que estar velando, ustedes tienen que estar despiertos. ¿Y eso por qué? Fíjense que nuestro Señor nos dice a través de la palabra
que debemos alentarnos los unos a los otros con estas palabras. ¿Qué palabras? Cristo viene pronto. Entonces, fíjese, cuando nosotros recorremos nuestro peregrinaje aquí en la tierra y nos damos al olvido de este detalle tan importante que es el centro del Evangelio, Cristo vuelve, entonces cuando lo dejamos a un costado, nosotros vamos desarrollando una vida que no nos acerca, ¿no? Que no acerca nuestro corazón a la venida de Cristo. Sino que de repente, bueno, por el camino encontramos muchas prioridades, y de hecho hay mucha gente que hace muchas cosas buenas y cosas nobles, y etcétera, etcétera, pero pierden de vista un punto esencial del Evangelio, que es la venida de nuestro Señor. Y el Señor dijo, aliéntense con esto. Entonces, esto es tremendo. Fíjense, si nosotros, hermano mío, nos alentamos con la venida del Señor, es porque nos interesa que venga. No sé si me explico, gloria a Dios. Vos imaginate que yo te digo, mira, va a venir tu suegra esta noche, vos ponete contento. Muchos van a decir, pastor, ¿qué me está diciendo? Gloria a Dios, salvo algunas raras excepciones. Pero aquí estamos esperando a nuestro Señor. Entonces, se supone que si nosotros somos creyentes, anhelaremos ver a Cristo y que Él venga por nosotros. Entonces, fíjense cómo esto se va perdiendo de vista. Se va perdiendo de vista. Pero nosotros no estamos en tinieblas. Porque que esto se vaya perdiendo de vista es estar en tinieblas. Es no entender el Evangelio. Pero el que tiene claro el Evangelio y está caminando en la palabra, lo va a guardar, lo va a esperar. Mire qué interesante. Vamos a ver algo importante en la palabra. Gloria a Dios. Dice, porque vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, versículo 6, no durmamos como los demás, sino velemos, seamos sobrios. Porque, pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. Pero nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe, del amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Amén. Entonces, de alguna manera nosotros vemos en estos tres pasajes, Hechos 1, Hechos 3 y Tesalonicenses 5, vemos una línea de tiempo, vemos tres etapas, tres momentos. Cuando Jesús, ¿verdad?, está ya prácticamente ascendiendo a la diestra del Padre, cuando Pedro comienza a levantar su voz, ¿verdad?, pero ya estaba lleno del Espíritu Santo, y empieza a hablar de arrepentimiento, y empieza a hablar de conversión. Y cuando Pablo, ya después de transcurrido un tiempo, aquellos que fueron llenos del Espíritu Santo, le dice, ustedes no están en tiniebla, porque el Espíritu Santo jamás te puede dejar en tiniebla. Cuando nosotros procuramos y buscamos y anhelamos la llenura del Espíritu Santo, jamás podemos andar en tiniebla, porque la luz del Espíritu Santo empieza a brillar en nuestro interior y comienza a reflejar nuestro camino. Entonces nos vamos a dar cuenta de que nosotros no somos de la noche, no somos de las tinieblas, sino que somos de la luz. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Vamos a seguir avanzando un poquito más, porque esto es bien, pero bien importante. El hecho es que hay tiempos, hay momentos que la iglesia debe reconocer. Y para poder reconocer los tiempos que uno vive, que está pasando, que está experimentando, la cosa tiene que estar guiada por el Espíritu Santo. Es muy importante esto, por favor. Mire, hay tiempos oportunos y hay intervenciones oportunas. Por ejemplo, la intervención del Espíritu Santo. La intervención del Espíritu Santo tiene una asignación sobre la tierra, tiene un trabajo sobre la tierra. Y este trabajo lo vamos a ver acá en la Biblia. Vayámonos al libro de Génesis, al capítulo 24. Versículo 10. ¿Por qué te miro a vos y te tengo que mirar a aquel? Gloria a Dios. Génesis capítulo 24, versículo 10 en adelante. Gloria a Dios. Mire, aquí vemos, ¿no?, las asignaciones que el Espíritu Santo tiene y que por lo tanto hace, ¿no? ¿Qué es hacer? Enviar, mandar. Una asignación, ¿qué es? ¿No? Es una tarea. El Espíritu Santo le fue asignado una tarea y el Espíritu Santo asigna una tarea.
Miren qué interesante. Dice la Biblia, el criado, ¿quién? No el superapóstol, no el rey de los pastores, no el más bonito, el más mejor, como decían por allí. El criado. ¿Qué vendría a ser un criado? Uno que sirve. Amén, gloria a Dios. ¿Qué vendría a ser un siervo? Es lo mismo, uno que sirve. El criado, que fue enviado, amén, tomó 10 camellos de los camellos de su señor y se fue, tomando toda clase de regalos escogidos de su señor, y puesto en camino llegó a Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. E hizo, mirá lo que dice, e hizo arrodillar a los camellos fuera de la ciudad. ¿Qué hicieron los camellos? Se arrodillaron. Bueno, chocolate por la noticia, los camellos se arrodillan. Bueno, pero no es un detalle menor, es importante que lo comprendamos para que todos podamos alcanzar comprensión de esto. Mire, dice, hizo arrodillar los camellos fuera de la ciudad, junto a un pozo de agua, a la hora de la tarde, la hora en que salen las doncellas por agua. Gloria a Dios. Mire. Y dijo, oh Jehová, Dios de mi señor Abraham, dame, te ruego, el tener hoy buen encuentro y haz misericordia con mi señor Abraham. ¿Qué estaba haciendo este hombre? ¿Recuerdan la historia ustedes? Este criado fue enviado por Abraham para buscarle novia ¿a quién? A Isaac. Cuando vemos esta historia en la Biblia, ¿no? Ahí en la figura de Isaac, ahí tenemos que ubicar a nuestro Señor Jesucristo. En la figura del padre de Abraham, ahí tenemos que ubicar al Señor Dios Todopoderoso. Y fueron enviados los criados y los camellos a buscar ¿qué? A buscar una novia. Entonces aquí vemos, esto es tremendo, hermano. Esto es tremendo porque tenemos una figura maravillosa de lo que el Señor está haciendo en este tiempo. Enviando criados y enviando camellos. Gloria a Dios. Los camellos son, fíjense, esto es tremendo, porque los camellos son figura de los ministerios. Amén. Llevándolos ¿a dónde? Llevándolos a la selección de la novia. Gloria a Dios. Y este es el tiempo que está ocurriendo. Miren, es interesante esto. Si nosotros tenemos que hablar de tiempo a tal cual como lo conocemos vos y yo, aquí, un tiempo crono, un tiempo, ¿no? Nosotros vamos a ver que desde el día de la ascensión llega el Pentecostés, el Espíritu Santo empieza a trabajar y ya entran a correr los últimos tiempos porque el Señor Jesús se fue diciendo, vengo pronto. ¿Amén? Han pasado más de 2000 años, ¿verdad? Estamos en el 2018, este año. Han pasado más de 2000 años de eso. Ya lo hemos visto en otras oportunidades. Pasó un día, 1000 años. Pasaron 2 días y estamos recorriendo el tercero. Ahora, al tercer día es donde está la venida del Señor. Entonces estamos transitando nosotros, nuestra generación, la que nos corresponde en estos tiempos, un tiempo muy especial, un tiempo muy cercano a la venida del Señor, muy cercano. Ahora, lo interesante de esto, hermanos míos, es que comprendiendo que el tiempo es cercano, nosotros tenemos que alcanzar también entendimiento de que en estos tiempos tiene que haber una selección de la novia, tiene que haber una búsqueda, tiene que haber criados y camellos que trabajen para eso. Gloria a Dios. Y esta es una manera de identificar un buen camello, un buen criado. Porque si vemos camellos y criados, ¿verdad?, que están haciendo cualquier cosa, gloria a Dios, menos yendo a seleccionar la novia, entonces la cosa ya nos va dando una panorámica de frente a qué tipo de camello estamos nosotros parados. Amén. Ahora, mire, fíjense lo interesante de esto. Acá dice, Señor, dame tener buen encuentro, tener éxito, ¿no? He aquí yo estoy junto a la fuente de agua, y las hijas de los varones de... Gloria al Señor, quédate quieto. Las hijas de los varones de esta ciudad salen por agua, gloria a Dios. Sea pues que la doncella
a quien yo dijere, miren las señales, gloria a Dios, miren las señales, baja tu cántaro, te ruego, para que yo beba. Y ella respondiere, bebe, y también daré de beber a tus camellos. Miren qué interesante, gloria a Dios. Bebe y también daré de beber a tus camellos, que sea esta la que tú has destinado para tu siervo Isaac, y en esto conoceré que habrás hecho misericordia con mi Señor. Impresionante. Ahora, fíjense ustedes, hermano mío, gloria a Dios. Entonces vemos que la joven, ¿no?, va a tener que dar agua. Uy, mi hermanita, muchas gracias. Dios te bendiga mucho. ¿Viste que hay buenos samaritanos todavía? Gloria al Señor. Una bendición. Mire, entonces, fíjense que vemos que uno de los requisitos es que la doncella, la joven, tenía que estar dispuesta a dar agua. Gloria a Dios. Ahora, mire, gloria a Dios. La doncella a quien yo dijere, baja tu cántaro para que yo beba. ¿Qué dice? Y también daré a los camellos. Fíjense que es tremendo. Si los camellos, ¿no es cierto? Si los camellos, o en la figura de los camellos, para que comprendamos, están los ministerios primarios. ¿Cuáles son los ministerios? Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. En la figura del criado, no porque sea un criado, por favor, pero en la figura del criado podemos poner a la guía del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dándole dirección a los camellos. ¿Sí? Entonces, conforme a esta figura de la búsqueda de la amada y de la novia, el Espíritu Santo va a buscar una doncella que esté dispuesta a dar agua y va a probar el agua. El agua, figura de qué hemos visto ya en varias oportunidades que es. De la palabra. Entonces, mire qué interesante esto. El Espíritu Santo va a probar primero el agua de la doncella y luego se la va a trasladar a los camellos. Es impresionante, hermano. Gloria a Dios. Mire. Entonces, acá hay una elección importante, hermano. Qué lindo, ¿no? Gloria a Dios. Qué lindo poder ser partícipe de esa elección, hermano. Por favor, Dios mío. Vamos a avanzar otro poquito. Vamos a avanzar otro poquito. Gloria a Dios. Dice, aconteció que antes que él acabase de hablar, ¿quién? El criado. He aquí Rebeca, que había nacido a Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salía con su cántaro sobre su hombro. Gloria a Dios. Fíjense entonces, hermanos míos, que aquí tenemos que el Espíritu Santo va a probar el agua. Pero había otro requisito que lo vemos aquí en este versículo, en donde parece que tenía que tener papá. La novia tiene que tener padre. Amén, gloria a Dios. Esto es interesante, porque ¿de qué está hablando? Está hablando que tiene que pertenecer a una casa. Amén. O sea, tiene que tener cobertura sobre ello. Tenemos los requisitos de la novia, hermano. Por eso que si nosotros anhelamos ser la novia de nuestro amado y estar con él en las bodas del Cordero, acá tenemos una guía práctica maravillosa, hermano. Amén. No puede haber una novia sin casa. No puede haber una novia sin casa. Entonces tiene que haber una cobertura, tiene que haber una casa, tiene que haber un padre. ¿Sí? Miren lo que es esto. Gloria a Dios. Ahora fíjense, vamos a avanzar otro poquitito más. Dice, la doncella era de aspecto muy hermoso, virgen, a la que varón no había conocido, la cual descendió a la fuente, llenó su cántaro y se volvía. Entonces el criado corrió hacia ella y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y ella respondió, bebe, señor mío. Y se dio prisa a bajar su cántaro sobre su mano y le dio de beber. Allí el criado prueba el agua. Gloria a Dios. En el versículo, mire qué tremendo, cuando acabó, 19, cuando acabó de darle de beber, dijo, también para tus camellos sacaré agua. Ella lo dijo.
No es que el criado le dijo, sacame agua para los camellos. Ella, atendiendo a la señal que el criado le había pedido al Señor, ¿verdad? Que no solamente me dé a mí, sino también a los camellos. Entonces ya la cosa pintaba con que era una candidata. Amén. Era una candidata. Y la candidata, ¿qué hizo? Le dio al criado y le dio también de beber a los camellos. Ay, Dios mío, gloria a Dios, por favor. Mire, ¿qué significará esto? Qué tremendo, ¿no? Si nosotros analizamos un poquito la cosa, la doncella, la novia, tenía que pertenecer a una casa, tenía que tener cobertura, ¿verdad? Fíjense, tenía que estar dispuesta ¿a qué? A poder darle de beber a los camellos, ¿no es cierto? Ocuparse de los camellos. Esto es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque cuando nosotros el Señor nos llama y nos involucra en su obra. O sea, yo no estoy hablando de estar todos los días metido en la iglesia. Yo no estoy hablando de no trabajar y no ir a la iglesia. Porque hay algunos que lo interpretan de esa manera, se meten en la iglesia, no trabajan más, y bueno, y todo valor. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de poder comprender los propósitos del Señor. Cuando el Señor nos llama, nos involucra en su obra, hay una tarea que nosotros tenemos que hacer. Esa tarea es ponernos bajo cobertura y darle de beber, atender a los camellos. No estoy hablando de servirle solamente a los camellos, sino de saber que es necesario para la elección de la novia tener en cuenta a los camellos. Y esto es interesante porque no nos puede ser indiferente lo que le ocurra, lo que vivan o las necesidades que puedan tener justamente los ministros. Es muy importante esto, por favor, pero muy importante. Ahora, si estamos hablando de malos camellos, yo entiendo. Si estamos hablando de muchas cosas que vemos en estos días, es comprensible. Pero cuando está la obra del Señor, está siendo expuesta la verdad de su palabra y hay un corazón dispuesto para servir a Dios, hay que darle de beber a los camellos. Amén. Así que gracias por el té, hermana, que me diste. Gloria a Dios. Voy a ver si me arrodillo acá. Gloria a Dios. Y me tomo el tecito que me hizo la hermana, que mi garganta no quiere más. Amén. Gloria a Dios. Pero es interesante, ¿no? Entonces, la novia tiene que ser parte de una congregación. Amén. Tiene que ser parte de una casa. La novia tiene que estar dispuesta. Gloria a Dios. Mire. También, si hablamos de agua, hablamos de la palabra. Si hablamos de la palabra, no estamos hablando de cualquier palabra, tenía que ser agua pura, tenía que ser una doctrina sana, no podía solamente tener un poco de cualquier palabra, sino que tenía que tener una doctrina sana, un agua pura para poder transmitir. Mire, gloria a Dios. Ay, Señor, tiene que apreciar los ministerios. Vamos a avanzar un poquitito, vamos al libro de Mateo, mire, gloria a Dios. Entonces, en los últimos tiempos vamos a encontrar, hermano, que hay movimientos especiales que tenemos que identificarlos en la palabra. En Mateo 24, gloria a Dios, a mí me llamó mucho la atención algo, porque nosotros necesitamos identificar los últimos tiempos. Nosotros necesitamos estar atento al movimiento de los últimos tiempos. No estoy hablando de estar atento en lo que hace esa congregación, lo que hace la otra, lo que hace este pastor, lo que hace este hermano. No. Tenemos que ver el movimiento que hay a nuestro alrededor de la iglesia de Jesucristo, para poder identificar los tiempos y no dormirnos y estar despiertos, velando en la sazón oportuna, en el momento oportuno, en el tiempo especial de parte del Señor. Mire, si nosotros nos vamos a Mateo capítulo 24, gloria a Dios, allí encontramos las señales antes del fin, ¿verdad? En el versículo 32 de Mateo 24, Jesús, porque aquí habla Jesús, dice algo muy importante, pero está entre líneas. Fíjense que es algo porque, mire cómo comienza este versículo. De la higuera aprended. Amén. Gloria a Dios. Y nosotros no podemos pasar la vida frente a la higuera, ¿no?
decimos, pero, ¿y qué tengo que aprender? No entiendo. Pero por algo lo dijo el Señor. De la higuera aprendan. Aprendan la parábola. ¿Qué parábola? Gloria a Dios. Esto es interesante. Pues yo podemos estar a una higuera, frente a una higuera todo el día y no sé lo que vamos a aprender. Amén. Pero frente a la parábola hay un mensaje. La parábola de la higuera. Aprendan de la higuera. Por eso, la higuera en la Biblia significa o simboliza el pueblo de Israel. Entonces, no podemos perder de vista a Israel. ¿Sí? No podemos perderla de vista. O sea, tenemos que estar atentos con todo lo que sucede y todo lo que ocurre, con el movimiento que rodea a Israel, porque Jesús dijo, aprendan de la higuera. Ay, ay, ay. Entonces, tenemos que tenerla cerquita y es uno de los escenarios que antes mencionábamos. Mencionamos el escenario de los cielos, mencionamos el escenario de la tierra, mencionamos el escenario de Israel y mencionamos el escenario de la iglesia. Entonces, si hoy vemos, ¿verdad?, que en la iglesia hay todo un movimiento apóstata, ¿qué significa eso? Que estamos en los tiempos en donde tiene que avanzar ese movimiento, ¿verdad? Entonces, lo interesante de esto es que yo, viendo el movimiento de la iglesia, tengo que advertir que estamos en los últimos tiempos. Ahora, si nosotros vemos a Israel y no identificamos los tiempos que estamos viendo, nos podemos perder una bendición grande. Ay, ay, ay. Si vemos los cielos, y no, porque los cielos tienen un mensaje. ¿Se acuerdan cuando compartimos esto? El Señor declaró en los cielos un mensaje. Ay, Señor amado. Entonces, porque fíjense que esto es tremendo. El enemigo trabaja de tal manera, ¿verdad?, que toma muchas cuestiones que el Señor ha establecido y las tergiversa y las usa para mal, ¿verdad? Por eso vemos que los astrólogos, por ejemplo, trabajan muchísimo con los astros, ¿verdad? ¿Y por qué? Porque hay un mensaje. No es el tema de hoy, era más profundo, lo vamos a volver a recordar para que nos podamos refrescar un poquito a la memoria. Entonces el enemigo también toma de allí y toma algunos puntos importantes. Pero, mire, vamos a avanzar, gloria. En Mateo dice de la higuera aprender. Y mire, yo estuve investigando un poquito esto del árbol, porque dice que de la higuera tenemos que aprender. Lo interesante es que vamos a tomar como figura la higuera, ¿no? Y si la higuera es figura de Israel, estaríamos hablando de un pueblo que permaneció en religión frente a la llegada del Mesías, al no reconocerlo. O sea, ellos todavía están esperando al Mesías. Ellos saben que va a haber un Mesías, pero no reconocieron a Jesús como Mesías. Entonces, de alguna manera nosotros podemos ver a la higuera, ¿no?, o a la comparación que se hace con la higuera, con la religión, con las tradiciones, ¿no es cierto? ¿Me siguen hasta allí? Entonces, la higuera en sí tiene 3 temporadas. Y esto es muy importante, hermano. Porque algunos llaman la temporada temprana en el desarrollo de la higuera. Luego la temporada de verano y luego la temporada de invierno. Ahora, mire qué interesante esto. Mire qué interesante. Porque la temporada temprana se da al final de junio, que el mes judío es Sivan, ¿cierto? Esto era entre mayo y junio nuestro. Luego, la temporada de verano, obviamente no es la misma, estamos hablando de Israel, ¿verdad? La temporada de verano se da en agosto, en el mes judío Elul, entre agosto y septiembre de su calendario. Y la temporada de invierno es el tiempo de cosecha. ¿Cuándo? Entre octubre y noviembre, el mes judío de Bul. Octubre y noviembre es aproximadamente la fecha justamente del invierno. Ahora, lo interesante de esto, que entre junio y octubre, porque la cosa comienza en junio, la temporada temprana de la higuera comienza en junio, y terminamos ¿dónde? Terminamos en octubre, noviembre. Ese tiempo es donde se inicia primero el Pentecostés. ¿Y luego qué? Hagan un poquito de memoria. Las distintas fiestas. Comienza con la del Pentecostés,
y termina con la fiesta de los tabernáculos. Ahora, mire qué tremendo esto. Vamos a ver, vamos a sacudir un poco el costal, el saco, y a ver si podemos ordenar un poco la cosa. Cuando Jesús les dijo a los suyos, no os toca a ustedes saber los tiempos, las sazones, el momento, las fechas, gloria a Dios, pero recibirán poder cuando venga el Espíritu Santo. Acto seguido, ¿qué ocurrió? El Pentecostés. Comenzó el Pentecostés. Ay. Pero la Biblia dice que habrá una cosecha en el fin de los tiempos y que la levantarán los ángeles. ¿De qué temporada está hablando? Del fin. Entonces está marcando una línea de tiempo. Cuando está hablando de la higuera, aprendan. Hay un mensaje guardado, encriptado acá adentro. Aprendan de la higuera, de sus estaciones, de sus etapas. Aprendan de las fiestas judías. ¿Qué era la fiesta de los tabernáculos, por ejemplo? Hay un mensaje tremendo en la fiesta. En la fiesta de los tabernáculos era hacer una carpita, ¿verdad? Y la hacían en las terrazas de las casas, en las calles, en las plazas. Una costumbre tremenda, pero era un tiempo de regocijo, un tiempo de fiesta por la cosecha, ¿verdad? Y lo celebraban en un refugio temporal. ¿Qué era? Un refugio temporal. Pregúntale que está lo tuyo. ¿Dónde estás vos? En un refugio temporal. Gloria a Dios. Es tremendo. Entonces, si nosotros seguimos toda esta línea, hay todo un mensaje detrás de esto. Ahora, si nosotros tomamos la decisión, ¿verdad?, de querer ser campeones, de querer ser número uno, de querer ser un winner, de querer ser un manager de la fe, de querer ser un, qué sé yo, tantas millonario en 2 días, no sé, nosotros podemos tomar una decisión de hacer cualquier cosa acá en la tierra. De hecho, el Señor lo dijo, todo es lícito, pero no a todos les conviene. Miren la higuera. Ellos dijo, miren la higuera, y se fue. Gloria a Dios. Ustedes no entienden ahora, no es para ustedes esto, pero vendrá el Espíritu Santo y el Espíritu Santo derramará poder. El poder del Espíritu Santo es para alcanzar discernimiento. El poder del Espíritu Santo empieza a obrar desde adentro hacia afuera. Amén. Mire, vamos a avanzar otro poquito. Es interesante, gloria a Dios. Mire, gracias. Mira lo que dice Romanos capítulo 3. Vamos a traducción, nueva traducción viviente. Romanos capítulo 3, versículo 31. Ay, Señor amado, qué lindo. Aquí vamos a ver algo acá. 31. Entonces, si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. De hecho, solo cuando tenemos fe, cumplimos verdaderamente la fe. Impresionante, hermano. Ahora, hay algunos inescrupulosos que utilizan esto, ¿verdad?, para llevarnos para el otro lado, llevarnos para el legalismo, llevarnos para justamente a la corriente judaizante, pura ley, pura ley. No estamos entrando en ese terreno, nosotros somos del día, ¿no? Si alguien le dice esto, dice, quédate tranquilo que nosotros somos del día, no somos de las tinieblas. Pero tenemos frente a nosotros la palabra del Señor, algo poderosísimo. Y recibimos poder a través del Espíritu Santo. Tenemos que discernir, tenemos que comprender. Ahora, mire, dice, si hacemos énfasis en la fe, cuando está hablando de la fe, no es porque no tengamos que tener fe, por favor, sino que el tiempo de gracia, ¿cuándo lo recibimos? Por la fe en Jesucristo, ¿verdad? Entonces, si hacemos énfasis en la fe, si hacemos énfasis en la gracia nada más, ¿verdad?, y nos olvidamos de la ley, o sea, no tenemos la ley para practicarla. No es que yo estoy diciendo, hermano, vamos a volver a la ley, vamos a volver a las raíces judías. No. Quiero que hacer énfasis en esto y que quede bien claro. No estamos hablando de volver a la ley, de ninguna manera. Son tiempos de gracia y abrazamos esa gracia, pero tenemos que crecer en la gracia. Porque así nos dijo el Señor, que hay que crecer en la gracia. Ahora, fíjense,
Si hacemos énfasis en la fe, ¿eso significa que podemos olvidarnos de la ley? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No te podés olvidar de la ley. No dice, no la olvides y practicala. No, no te la olvides porque hay mensajes maravillosos y están encerrados y encriptados dentro de ella. Hay sombras y figuras que nos hablan y nos sirven para ejemplo nuestro en este tiempo. Entonces, ¿cómo vamos a desecharlo? No podemos desecharlo. De hecho, solo cuando tenemos fe cumplimos verdaderamente la ley. Ay, Señora amada, gloria a Dios. Bueno, vamos a avanzar otro poquito. Entonces, fíjense, si nosotros vemos al pueblo del Señor, no para practicar las fiestas judías, decía que está lo tuyo, fiesta judía no, gloria a Dios, pero lo vemos porque no nos podemos olvidar, así dice Romanos, ¿no? No nos podemos olvidar. Vemos que la cosa comienza con el Pentecostés, después tenemos el derramamiento allí del Espíritu Santo, la fiesta de las trompetas, el día del perdón o del arrepentimiento o del Yom Kippur, dice, qué sé yo, depende de quién lo exponga, ¿no? Pero todo termina con la fiesta de Sukkot. La fiesta de Sukkot es la fiesta de los tabernáculos, la fiesta de las cosechas. Amén. Gloria a Dios. Vamos a Mateo 13, 39. Miren, mis hermanos queridos, Mateo 13, 39. Aquí Jesús explica algo poderosísimo. Miren, letras en rojo, está hablando nuestro Señor Jesucristo. El enemigo que la sembró es el diablo. ¿Está hablando de qué? De la cizaña, ¿verdad? Del campo. El enemigo que la sembró es el diablo. La siega, la cosecha, el Sukkot, los tabernáculos, el fin de los tiempos. Es el fin del siglo, los últimos tiempos. Y los segadores son los ángeles. Entonces, aquí está haciendo referencia a nuestro Señor Jesucristo de que va a haber, concluyendo, ¿no? Un tiempo, concluyendo una etapa, cerrando muchos eventos. Ay, ay, ay. Entonces, cuando se habla en este tiempo de que va a haber un último avivamiento en los últimos tiempos, es una realidad. Es una realidad. El tema es identificar el verdadero avivamiento del falso y poder aprovecharlo. Porque si no, vamos a ver pasar el verdadero avivamiento y no lo vamos a reconocer, como le pasó a la higuera, como le pasó a Israel. Vieron al Mesías y lo dejaron pasar, no lo reconocieron. Aprendan de la higuera. Ellos no reconocieron. Nosotros sí tenemos que reconocer. Por eso Jesús dijo, aprendan de la higuera. Vean lo que la higuera hizo. Por favor, vean lo que hizo la higuera. Aprendan, no cometan los mismos errores. Ay, Señor amado. Entonces, hoy nosotros no nos vamos a equivocar. ¿Adoramos a Jesús o no? Adoramos a Jesucristo. No tenemos ninguna duda. Pero el mismo Jesucristo dijo, aprendan de la higuera. Entonces, si yo miro la higuera y miro Israel, ¿qué hizo Israel? Israel no identificó el momento de su visitación. No se dio cuenta. Entonces, no va a ser cosa que nosotros, a los cuales Jesús nos dijo, aprendan de la higuera, no aprendamos y nos perdamos la fiesta de las cosechas. Amén. Por favor. Esto es tremendo. Esto es tremendo. Fíjense los que... Es tremendo porque en la fiesta de los tabernáculos, en la fiesta de las cosechas, todas aquellas familias hacían un tabernáculo y se iban a vivir a ellos, a ese lugar. En la terraza, en el patio, en el jardín, en las calles, no sé. Amén. Pero el que no estaba avisado, imagínense que había alguno que dice, no, yo la verdad no sé nada de esto. Se perdía esa bendición. Y esa bendición simbolizaba ¿qué? Un refugio temporal, como el que la iglesia tiene. Por eso que en Romanos nos dice que solamente con la fe podemos identificar y poner por obra la ley. Porque en la ley hay un mensaje. Es tremendo esto, hermano. Por favor, mire, vamos a avanzar otro poquitito más. Gloria al Señor. Génesis 3, 7. Porque dice, de la higuera aprended. Mire. A ver qué dice.
En el principio, mire hermano, está encriptado el final. ¿Lo vimos? ¿Dónde? Lo vimos en Isaías 46, 10, ¿verdad? Acá hay un mensaje para los días finales. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos. ¿De quién hablaba? Adán y Eva, principio. Y conocieron que estaban desnudos. ¿Cómo estaban Adán y Eva? Sin cobertura. ¿Cómo tiene que estar la novia? Con casa, con padre, cobertura, gloria a Dios. Conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron de... ¿Por qué no buscaron otra cosa? ¿Por qué justo higuera? No es casualidad. Hay un mensaje para los últimos tiempos. Fíjense que aquí, esta gente, gloria a Dios, con las hojas, ¿verdad?, intentaron tapar, ¿qué cosa? Su vergüenza, ¿verdad? Porque se dieron cuenta que están descubiertos, que estaban desnudos, entonces dijeron, vamos a taparnos con las hojas, nos vamos a hacer unos delantales. Así, tipo yo Tarzán, tú Jane, ¿no? Así, ¿no? Y algo así hicieron. Entonces, fíjense que en definitiva, ¿qué hicieron con las hojas? Si nosotros tenemos que aprender de la higuera y de la parábola, Jesús ve a una higuera y allá se va. Cuando llega, no había fruto. Hizo algo rarísimo el Señor allí, porque maldijo. ¿Cómo va a maldecir nuestro Señor Jesucristo? Si Él no es su esencia maldecir. Pero estaba dando una parábola. Estaba dejando asentado algo muy importante. ¿Para qué? Para nosotros, que hoy estamos frente a su palabra y podemos ver registrado ese hecho. No es que Él andaba maldiciendo por la calle. No, sino que Él lo hizo. ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo para dejarnos un mensaje a nosotros. Fíjense qué tremendo, porque en un momento nuestro Señor Jesucristo levanta su voz y automáticamente le dice, Padre, yo sé que tú siempre me respaldas, que tú siempre estás. Lo digo para que ellos crean. Amén, que tú estás conmigo. Por favor, esto es tremendo. Elías tuvo unas palabras muy similares. ¿No es cierto? Que levantó su voz y pidió el respaldo de Dios, el fuego del cielo en voz alta, para que todos terminen creyendo. Ay, qué lindo, hermano. Fueron abiertos los ojos y conocieron que estaban desnudos, y entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto, y se escondieron de la presencia del Señor, entre los árboles del huerto. Gloria a Dios, qué tremendo esto. Entonces, ¿qué tenemos para decir acá? Mire, gracias Jesús. Lo interesante de esto es que cuando Jesús se acerca a la higuera tiene la particularidad de que con sus hojas cubre el fruto. Entonces Jesús habrá agarrado la hojita, no hay nada, no había fruto. Entonces, pero se acercó porque la vio linda la higuera, la vio verde, unas hojas hermosas, pero sin fruto. Y si nosotros comprendemos que estamos hablando de la higuera con respecto a Israel, ¿qué está diciendo nuestro Señor Jesucristo aquí? Yo me acerqué a Israel, lo vi apto, ¿no? Con sus hojas muy verdes y muy hermosas, pero luego no encontré fruto. Y si hablamos de fruto, ¿de qué estamos hablando? No estamos hablando de todas las cosas que por allí se dicen, sino de lo que dice en Gálatas 5:22, si no me equivoco. ¿Amén? Entonces, allí donde los frutos del Espíritu está el listado de los frutos del Espíritu, que son los frutos que nosotros tenemos que procurar. ¿Por qué? Porque en Israel no los encontró, pero el Señor nos dijo, aprendan de Israel. Aprendan lo bueno y aprendan lo malo. No lo malo para practicarlo, sino para no cometer el mismo error. ¡Ay! Vamos a Marcos 11, capítulo 13. Miren, gloria a Dios. Tremendo esto, por favor. Dice que Jesús iba a Jerusalén. Arrancó por Betania y pasó por Betfagé, dice, ¿no? Gloria a Dios. ¿Sabe qué significa Betfagé? Casa de higos. La Biblia es maravillosa. Yo me maravillo cada día más. Es impresionante. Hay un mensaje desde el Génesis al Apocalipsis que nos actualiza
La Biblia es del siglo XXI, hermano. Y es del siglo I. A ver, jamás va a pasarla. Mirá, dice, maldición de la higuera estéril. Gloria a Dios, mire hermano. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús le dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Oh, y lo oyeron sus discípulos. Gloria a Dios. Mire, mire, mire. Vamos a avanzar otro poquitito más. Versículo 15. Ay, ay, ay. Eso lo escucharon los discípulos y lo guardaron en su corazón. Vinieron pues a Jerusalén, entrando a Jesús en el templo, vendían, compraban el templo. Conocemos esta historia, ¿no? Se enoja el Señor a los latigazos con los mercaderes, bueno, etcétera, etcétera. Vamos a Marcos, capítulo 11, versículo 19. Mire. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad. Y pasando por la mañana, o sea que caminó toda la noche. Pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo, Maestro, mira la higuera que maldijiste, se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. ¿Qué tiene que ver? Mucho tiene que ver. Porque la higuera, cuando el Señor no encuentra fruto, era porque justamente no tuvo fe. O sea, no depositó su fe en ¿quién? En el Mesías Salvador. O sea, no veamos a la higuera como una planta nada más. Si el Señor nos dice de la higuera aprended, es porque hay algo para aprender. Entonces tenemos que ver la figura de la higuera como el pueblo de Israel. Y ese pueblo de Israel no tuvo fe en el Mesías Salvador. Por lo tanto, no tenía frutos. Ay, ay, ay. Esto es muy importante entenderlo. Gloria a Dios. Ahora, vamos a avanzar un poquitito más. Mire, gracias Jesús. El Señor es grande. Vamos a Gálatas 5:22 en adelante. Gloria a Dios. Mire, Gálatas 5:22 en adelante. Aquí hay algo bien, pero bien importante. Mira. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Entonces aquí tenemos un listado de los frutos que nosotros tenemos que procurar. Porque Jesús se va a hacer presente, va a ver las hojas en nosotros, porque somos la Israel de este tiempo, somos la iglesia. Amén. Se va a acercar a nosotros y tal como hizo con la higuera, va a buscar los frutos. Cuando no encuentre los frutos, ¿qué va a pasar? Ni hagamos memoria si tenemos en cuenta lo que dice la palabra. Amén. Pero es importante esto, por favor. Es muy importante. Entonces, hay tiempos que tenemos que reconocer. No es tiempo de no alcanzar frutos. No es tiempo de esconder los frutos pobres que tengamos bajo las hojas. No es tiempo de no tener fe. Por favor. No es tiempo de abrazar solamente la letra, la ley. Y no, pero no podemos olvidarla. Porque solo con la fe adquirida de la gracia podemos ir hacia ella y ver realmente de qué se trata para poder nosotros vivir la vida que el Señor tiene preparada para nosotros. ¿Me doy a entender con esto? Vamos a cerrar, gloria a Dios, aquí con esto. Mire, hay algo interesante en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículo 17. Aquí hay algo bien importante. Mire, vamos a leer. En los postreros días, dice la Biblia, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Ya leí. Entonces, si esto nosotros
vemos hacia dónde estaba dirigido. ¿Estaba dirigido a quién? A su pueblo. Entonces, vemos como que en los postreros tiempos, en los últimos tiempos, es como que hay una nueva oportunidad. Una oportunidad que necesitamos alcanzar. Aquellos que se pudieran haber quedado un poquitito, bajado los brazos, hay que abrazar la nueva oportunidad de este derramamiento, de este mover del Espíritu. ¿Ven? Dice, sobre toda carne, no hay acepción de personas. Vuestros hijos, vuestras hijas van a profetizar, vuestros jóvenes verán visiones. Esto es maravilloso. Entonces es una oportunidad para arrepentirse, es una oportunidad para disfrutar. Por eso decimos y es muy importante esto, que el mundo que está sin fe, sin Dios, sin esperanza, en los posteros tiempos sufrirá muchísimo, pero no la iglesia. La iglesia tiene esta oportunidad. Gloria a Dios, esto es tremendo. ¿Y por qué tenemos esta oportunidad? Porque Israel la rechazó. Pero aún Israel tiene la segunda oportunidad en los días de la tribulación. Esto es impresionante. Entonces, ahí muestra la naturaleza del Dios que nosotros adoramos. Es un Dios misericordioso, es un Dios bondadoso, un Dios que da segundas oportunidades. Pero también vemos que es un Dios que aquello que no valora las segundas oportunidades, sigue adelante. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Mire, gloria a Dios. El libro de Proverbios, mire, capítulo 27, versículo 18, dice, mire, quien cuida la higuera comerá su fruto, y el que mira por los intereses de su señor tendrá honra. A ver. Acá está interesante la cosa. Mire, vamos a tratar de poder alcanzar el entendimiento de este versículo a lo que el Espíritu Santo nos está poniendo en esta noche. Mire, el que cuida la higuera comerá de su fruto. ¿No es cierto? El que mire a Israel y cuida la higuera comerá de su fruto. ¿Cuál es el fruto de Israel? Ninguno. El que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Entonces, nosotros tenemos que aprender de los errores de la higuera, pero tenemos que adorar a nuestro Señor, cosa que la higuera no hace. ¿Amén? ¿Me debe entender? Es muy importante esto, este proverbio, esto es tremendo. Quien cuida la higuera comerá de su fruto. O sea, y obvio, sí, si la cuidamos, vamos a comer de su fruto. Si le damos una interpretación desde otro ángulo, guarda cierta lógica, porque cuidamos la planta, vamos a comer higo. Bárbaro. Pero no estamos viendo desde ese ángulo. La estamos viendo bajo el reflejo de Israel. Entonces, quien cuida la higuera comerá de su fruto. Pero está hablando de que el que mira por los intereses de su Señor tendrá honra. Es una cosa distinta acá. Entonces, ¿quién es nuestro Señor? Cristo. Entonces, quien cuide por los intereses de su Señor. ¿Y qué son los intereses? Sus cosas. ¿Sabes? Sus cosas. Por eso es tan importante, hermano, que nosotros como creyentes en Cristo Jesús miremos por los intereses de nuestro Señor, que tengamos en nuestro corazón su obra, que tengamos en corazón su iglesia, que guardemos los camellos, por favor, esto es tremendo. Esto es muy importante entenderlo. Hay que liberarse de muchas ideas medias raras en la cabeza de que yo adoro nada más que a Cristo y a mí el hombre no me dice nada y yo obedezco a Dios. Eso es rebeldía. Por favor, tenemos que entender esto. Esto está lleno de creyentes. Hoy lo hablamos con mi hermano José. Está lleno de creyentes que están sin casa, están sin cobertura. Entonces no le dan la medida para la novia. Y ese es el negocio de Satanás. Si Satanás sabe que hay criados y camellos buscando una escogida,
Entonces busca la manera de que no tengan casa, busca la manera de que no tengan padre, busca la manera... Es tremendo la movida de los últimos tiempos. ¿Por qué? Porque se acerca la boda. Tan sencillo como eso. Se acerca la boda, entonces tiene que hacer que la iglesia no dé la estatura, no dé la medida. Fíjense que había el criado que mandó a Abraham, cuando va a buscarla a la novia, había unos requisitos importantes allí. Entonces, si nosotros nos vemos reflejados en esos requisitos, estamos dentro del casting. Amén. Estamos dentro del casting. Ahora, si no tenemos estos requisitos, ni siquiera clasificamos. Entonces tenemos que despertarnos. No podemos seguir durmiendo como iglesia. Tenemos que despertarnos. Y si en nosotros hay un anhelo por despertarnos, el Señor nos visitará. El poder de su Espíritu Santo nos llenará. El poder de su Espíritu Santo nos sanará, nos levantará. Por favor. Esto es muy importante, hermano. Fíjense que si vemos lo que acabamos de ver en la palabra, el Señor no anda buscando una novia toda descangallada, toda enferma. No, al contrario. Está buscando una que tome el cántaro y lo levante y lo baje y le sirva al criado, al camello. O sea, esto es tremendo. Pero cuando todas esas cualidades empezaron a ser notadas por el Espíritu Santo, el Espíritu dijo, acá está. Esta es la candidata. Gloria a Dios. Es tremendo. Por favor. Entonces, esto es maravilloso. Ahí tenemos que estar vosotros.